Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con la historia del caso de ataque de tiburón de hoy, no olviden suscribirse al canal para apoyarnos. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor suscríbanse y dejen un comentario contándonos desde qué ciudad están viendo. Ahora vamos con el caso. El sol comenzaba a elevarse sobre la bahía de Tampa, bañando el icónico puente Sunshine Skyway con tonos dorados. Esteban García ajustó su sombrero de ala ancha y bajó su caña de pescar del viejo camión que usaba para transportar su equipo. La brisa salada acariciaba su rostro mientras caminaba hacia el muelle, un lugar tranquilo que frecuentaba los fines de semana para desconectar de la rutina. Era su pequeño escape del ruido de la ciudad, un espacio donde solo importaban el sonido del agua y la promesa de una buena captura. Hoy va a ser un buen día, murmuró para sí mismo, sonriendo al sentir el viento fresco que indicaba un cambio en la marea. Con movimientos metódicos, colocó su silla plegable en el lugar habitual, justo al lado de una boya oxidada que marcaba el límite del muelle. Revisó su caja de aparejos, eligiendo cuidadosamente un anzuelo que creía perfecto para atraer algo grande. Mientras lanzaba la línea al agua, su mente divagaba sobre recuerdos de otros días como este. Había atrapado una vez un mero enorme que se convirtió en la cena favorita de su familia durante semanas. El tiempo pasaba lento, acompañado por el suave vaivén de las olas contra los pilares del muelle. A lo lejos, el tráfico sobre el puente iba y venía, con los coches pareciendo hormigas moviéndose en líneas rectas. Esteban tomó un sorbo de su termo de café, su atención centrada en la punta de la caña, esperando el menor indicio de movimiento. De repente, un tirón. La línea se tensó con una fuerza inesperada. Esteban se incorporó rápidamente, agarrando la caña con ambas manos mientras la fuerza del agua luchaba contra él. «Vamos, precioso, no te me escapas tan fácil», dijo en voz alta, como si el pez pudiera escucharle. La emoción creció en su pecho mientras el carrete giraba rápidamente, soltando más línea de lo que había anticipado. Esteban apretó los dientes, estabilizando sus pies sobre el resbaladizo muelle. Luchaba por mantener el control, sintiendo cómo la caña se doblaba peligrosamente bajo la tensión. Su respiración se aceleró mientras tiraba con fuerza, tratando de recuperar terreno contra lo que fuera que estaba al otro lado. Tras varios minutos de arduo esfuerzo, finalmente logró acercar a su presa lo suficiente para ver un destello bajo el agua. Pero no era un pez grande como había imaginado. Lo que vio le hizo fruncir el ceño de inmediato. La silueta inconfundible de un tiburón martillo se reveló bajo la superficie. «Dios mío», exclamó, retrocediendo instintivamente un paso. Nunca antes había tenido un encuentro tan cercano con un depredador de este tipo. El tiburón giraba, con violencia, su cabeza aplanada cortando el agua en movimientos rápidos y erráticos. El corazón de Esteban latía con fuerza mientras intentaba decidir qué hacer. No quería lastimar al animal, pero tampoco estaba preparado para enfrentarse a un tiburón. Sujetando con firmeza la caña, decidió que lo mejor era cortar la línea y dejarlo ir. Se inclinó hacia su caja de aparejos, sacando una navaja para liberar el hilo. «Tranquilo, amigo, esto terminará rápido», murmuró, tratando de calmar tanto al tiburón como a sí mismo. Con cuidado se acercó al borde del muelle, tirando un poco más de la línea para tener acceso al nudo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cortar, el tiburón hizo un movimiento brusco, golpeando el costado de la embarcación cercana y creando un fuerte chapoteo. Esteban perdió el equilibrio por un instante, sus manos tambaleándose, mientras el tiburón continuaba su frenética lucha por liberarse. La caña, aún enredada en su muñeca, tiró con fuerza, arrastrando a Esteban hacia el borde. Intentó sujetarse, pero su brazo quedó peligrosamente cerca del agua. En ese instante, el tiburón lanzó un movimiento agresivo hacia la superficie y Esteban pudo ver claramente su boca llena de dientes afilados. El agua se tornó inquieta y una mezcla de miedo y adrenalina recorrió su cuerpo. «Maldita sea», gritó mientras tiraba de la caña, intentando mantenerse a salvo. La cuerda vibraba con cada movimiento del tiburón y Esteban sabía que estaba jugando con fuego. Decidió intentarlo de nuevo. Esta vez
inclinándose aún más cerca para cortar la línea antes de que las cosas se complicaran más. La sensación de peligro era palpable. El silencio roto únicamente por el sonido del agua y la respiración agitada de Esteban. Mientras se concentraba en su tarea, una sombra oscura pasó justo bajo sus pies y el tiburón volvió a emerger, esta vez golpeando con su cuerpo la estructura del muelle. El impacto resonó con fuerza y Esteban tropezó cayendo de rodillas. En ese momento la línea se soltó abruptamente. Por un segundo, Esteban pensó que el tiburón había escapado, pero antes de que pudiera procesarlo, vio la silueta regresar con una rapidez aterradora. El tiburón había cambiado de estrategia y esta vez parecía más determinado. El pescador retrocedió instintivamente, pero su brazo aún colgaba cerca del agua. Un rugido sordo se mezcló con el sonido de las olas mientras la criatura hacía un último ataque hacia la superficie. Fue entonces cuando Esteban sintió un dolor punzante y agudo en su brazo derecho, seguido de un tirón brutal que lo arrastró varios centímetros hacia adelante. ¡Ah!, gritó con toda la fuerza de sus pulmones mientras el dolor lo paralizaba momentáneamente. La sangre comenzó a teñir el agua, creando un contraste escalofriante con el azul cristalino de la bahía. Desesperado, tiró hacia atrás con toda su fuerza, logrando finalmente liberar su brazo de las fauces del tiburón. Tambaleándose hacia atrás, cayó de espaldas sobre el muelle, respirando con dificultad. Su brazo, desgarrado y sangrando profusamente, temblaba sin control. Con un esfuerzo titánico se incorporó lo suficiente para buscar su teléfono móvil. Sabía que tenía que pedir ayuda rápidamente si quería sobrevivir. Mientras marcaba el número de emergencia, su mirada se desvió hacia el agua. El tiburón aún estaba allí, nadando en círculos, como si esperara una segunda oportunidad. Esteban sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero apartó la vista, concentrándose en explicar su situación al operador del 911. «Por favor, envíen ayuda. Un tiburón. Me atacó un tiburón. Estoy bajo el puente Sunshine Skyway. Estoy perdiendo mucha sangre», dijo con voz temblorosa pero firme, tratando de mantener la calma. «Señor, manténgase en línea. Estamos enviando una patrulla marítima. ¿Puede moverse a un lugar seguro?», respondió la operadora. «Estoy en el muelle. No puedo moverme mucho», contestó Esteban, presionando con fuerza un trozo de tela contra la herida para intentar detener la hemorragia. El tiburón, como un espectro implacable, continuó rondando el área, su presencia un recordatorio silencioso del poder y la brutalidad de la naturaleza. Esteban sabía que su vida había cambiado para siempre en ese instante bajo el puente. El agua en la bahía parecía haberse transformado en un escenario de pesadilla. Esteban, aún tendido en el muelle, sentía el dolor agudo que emanaba de su brazo herido mientras intentaba controlar su respiración. A su alrededor, el mundo parecía haberse reducido al rugido del mar, al ardor insoportable en su carne desgarrada y al tiburón que seguía acechando bajo la superficie. Su teléfono, ahora manchado de sangre, aún estaba conectado con la operadora de emergencia. «Señor García, por favor, manténgase despierto. Ayuda está en camino», insistió la voz al otro lado de la línea. Estoy intentando», jadeó Esteban con los ojos clavados en el agua. Podía distinguir la inconfundible silueta del tiburón martillo moviéndose en círculos. Cada vez que desaparecía bajo las olas, su corazón se detenía, temiendo que reapareciera más cerca, con una nueva embestida. El torniquete improvisado con un trozo de cuerda había ralentizado la pérdida de sangre, pero no era suficiente. El dolor lo debilitaba y su mente empezaba a divagar. Recordó la advertencia de un pescador veterano que había conocido semanas atrás. «Si estás pescando en estas aguas, no te confíes. Los tiburones son más listos de lo que piensas», le había dicho el hombre, apuntándolo con un dedo lleno de cicatrices. En ese momento, Esteban lo había tomado como una exageración. Ahora deseaba haber prestado más atención. Un chapoteo repentino rompió sus pensamientos. El tiburón emergió parcialmente, golpeando nuevamente el costado del muelle. El sonido resonó como un trueno, y Esteban instintivamente retrocedió arrastrándose, alejándose del borde. «Por el amor de Dios, que lleguen ya», murmuró con voz quebrada. Su mirada seguía fija en el tiburón,
que parecía alimentarse de su miedo. A lo lejos, el sonido de una sirena empezó a hacerse audible. Era débil, pero suficiente para devolverle un poco de esperanza. La patrulla marítima estaba cerca. Mientras tanto, el tiburón dio un giro abrupto y se sumergió, desapareciendo de su vista. «¿Dónde estás, maldito?», susurró Esteban, apretando los dientes. La ausencia del tiburón no era un alivio, sino un recordatorio de que podía aparecer en cualquier momento. Se obligó a mantenerse despierto, luchando contra la creciente sensación de debilidad que lo embargaba. La sirena se hizo más fuerte. A lo lejos, la lancha de la policía marítima se acercaba rápidamente. 2 oficiales, equipados con chalecos salvavidas y binoculares, señalaban en dirección a Esteban. «¡Ahí está! ¡Lo vemos!», gritó uno de ellos mientras el piloto de la lancha aceleraba. Esteban levantó su brazo sano, intentando llamar su atención, pero apenas logró moverlo. La pérdida de sangre comenzaba a cobrarle factura. Cuando la embarcación llegó a su lado, los oficiales actuaron con rapidez. «No se mueva, señor. Estamos aquí para ayudarle», dijo uno de ellos, saltando al muelle mientras otro lanzaba una cuerda para estabilizar la lancha. «El tiburón todavía está aquí», balbuceó Esteban con la voz apenas audible. Señaló débilmente hacia el agua. El oficial que estaba en el muelle miró hacia abajo y frunció el ceño. «De acuerdo, lo tenemos en cuenta. Ahora, lo más importante es sacarlo de aquí. Necesitamos estabilizarlo primero», dijo el segundo oficial, subiendo al muelle con un botiquín de emergencia. Rápidamente revisó el torniquete de Esteban y lo reforzó con una banda más gruesa. «Está perdiendo mucha sangre, pero vamos a sacarlo de esta». Esteban cerró los ojos por un momento, tratando de concentrarse en los sonidos a su alrededor. Las voces de los oficiales, el rugido del motor de la lancha, el golpeteo del agua contra los pilares del muelle. Sintió cómo lo levantaban cuidadosamente, colocándolo en una camilla improvisada. Mientras lo cargaban hacia la lancha, un chapoteo violento hizo que todos se detuvieran en seco. El tiburón martillo reapareció, golpeando el costado de la lancha con tal fuerza que hizo que el agua salpicara a los rescatistas. «¡Cuidado!», gritó uno de los oficiales, instintivamente retrocediendo. El tiburón giró alrededor de la embarcación, su aleta dorsal cortando el agua como un cuchillo. Los oficiales intercambiaron miradas rápidas, conscientes del peligro. Uno de ellos agarró un palo largo con un gancho en la punta, diseñado para mantener a los animales marinos a raya. «Tenemos que movernos rápido», dijo el oficial más joven, mientras el tiburón continuaba rondando. «Esto no es normal. Está demasiado agresivo». Esteban abrió los ojos apenas lo suficiente para ver al tiburón y murmuró: «No, es culpa suya. Yo lo atrapé». «Lo sabemos, señor», dijo el oficial mayor con tono firme, «pero ahora nuestra prioridad es sacarlo de aquí con vida». Con movimientos calculados, los oficiales colocaron la camilla en la lancha y subieron a bordo. Uno de ellos se quedó en la popa, vigilando al tiburón con el gancho en mano, mientras el piloto ponía en marcha el motor. La lancha se alejó rápidamente del muelle, dejando atrás al tiburón, que permanecía dando vueltas alrededor de la estructura. Esteban, con los ojos medio cerrados, sintió el aire salado en su rostro mientras el bote aceleraba hacia la costa. «Vamos a llevarlo al hospital más cercano», dijo el oficial mayor, mientras el más joven aplicaba una bolsa de suero al brazo sano de Esteban. «Señor García, ¿puede oírme?» «Sí, apenas», respondió Esteban, con un hilo de voz. «Está en buenas manos ahora. Manténgase despierto, vamos a llegar pronto», le aseguró el oficial. Mientras la costa se acercaba, Esteban dejó escapar un suspiro largo. El tiburón había desaparecido nuevamente en el azul profundo, pero su presencia aún lo atormentaba. Cerró los ojos, aferrándose a los últimos fragmentos de fuerza que le quedaban. Por ahora estaba vivo, pero sabía que el terror de ese encuentro lo perseguiría mucho tiempo después de abandonar esas aguas. El sonido constante del motor de la lancha llenaba el aire mientras la embarcación avanzaba a toda velocidad hacia la costa. Esteban permanecía tendido en la camilla improvisada, luchando por mantenerse consciente. Su brazo, envuelto ahora en un vendaje más firme, seguía sangrando ligeramente, pero la hemorragia estaba bajo control, al menos por el momento.
Su respiración era irregular y su mirada, vidriosa, se clavaba en el cielo, donde las nubes comenzaban a oscurecerse ligeramente. «Señor García, necesito que me escuche», dijo el oficial más joven mientras ajustaba el suero conectado al brazo sano de Esteban. «¿Puede decirme si siente algún entumecimiento o pérdida de sensibilidad en los dedos?» Esteban intentó mover los dedos de su mano herida, pero un dolor agudo lo detuvo de inmediato. Frunció el ceño y sacudió ligeramente la cabeza. «No, si no puedo sentir mucho, solo duele mucho». El oficial mayor, que estaba al timón, lanzó una mirada rápida hacia ellos desde su puesto. «Manténgalo despierto. Necesitamos saber su estado antes de llegar. ¿Cómo va la presión?» «Aguanta por ahora, pero necesita atención médica urgente», respondió su compañero, verificando los signos vitales de Esteban. Luego se inclinó hacia el pescador, hablándole en un tono calmado pero firme. «¿Recuerda todo lo que pasó? Señor García, ¿puede decirnos algo sobre el tiburón?» Esteban apretó los dientes, aún temblando por el dolor y la pérdida de sangre. Cerró los ojos por un momento, pero el recuerdo del ataque era tan vívido que no podía evitar revivirlo. «Era grande, es un martillo. Lo vi rondando, no me soltó hasta que casi me arrastra al agua. Nunca pensé que iba a morir allí». «Lo entiendo. Ha sido un encuentro muy traumático, pero usted está aquí. Sobrevivió», dijo el oficial, colocando una mano sobre su hombro para reconfortarlo. «Lo llevaremos al hospital, y desde ahí se ocuparán de todo». El motor de la lancha rugió mientras pasaban por un grupo de boyas cercanas a la costa. La actividad en el agua había aumentado, con varias embarcaciones de pesca y pequeños veleros que se movían en 1900 la distancia. A pesar del movimiento, Esteban no podía dejar de pensar en la sombra que había visto por última vez rodeando el muelle. «¿Y el tiburón?», preguntó con dificultad. Su voz era apenas un susurro. «¿Sigue ahí?». «Es posible», respondió el oficial mayor sin apartar la vista del horizonte. «Pero no hay nada que podamos hacer ahora. Los tiburones son impredecibles, pero no atacan sin razón. Lo que pasó fue una reacción natural. Usted no es el primer pescador que tiene un encuentro como este». Esteban quiso protestar, pero no tenía fuerzas. Cerró los ojos nuevamente, tratando de ignorar el zumbido en su cabeza y el dolor pulsante en su brazo. Sentía que cada segundo que pasaba lo alejaba más de esa criatura, pero también lo hundía más en la realidad de lo que había vivido. La lancha finalmente llegó al muelle principal, donde una ambulancia esperaba con las puertas abiertas y un equipo médico listo para actuar. Los oficiales maniobraron con rapidez para bajar a Esteban, quien apenas podía mantenerse consciente. Lo colocaron cuidadosamente en una camilla más estable, mientras los paramédicos revisaban sus signos vitales. «Perdió bastante sangre, pero logramos estabilizarlo», informó el oficial más joven a los médicos. «El ataque fue directo al brazo derecho. Probablemente hay daños en los tendones y los músculos. Lo llevaremos de inmediato». «A la sala de emergencias», dijo uno de los paramédicos conectando una nueva línea de suero. «Gracias por la rápida respuesta». Esteban escuchaba las voces a su alrededor como si estuvieran a kilómetros de distancia. Todo parecía ralentizarse mientras lo subían a la ambulancia. Intentó abrir los ojos por completo, pero su cuerpo no respondía. Solo pudo murmurar unas pocas palabras antes de quedar completamente inconsciente. «El tiburón. Sigue. ¡Ahí!». Horas después, Esteban despertó en un cuarto blanco e impersonal. La luz fluorescente del techo lo cegó momentáneamente y tuvo que parpadear varias veces para ajustarse. El dolor en su brazo era insoportable, pero ahora estaba amortiguado por algo más. Medicamentos, probablemente. Trató de moverse, pero el peso de las vendas y el cansancio lo mantenían inmóvil. «Bienvenido de vuelta, señor García», dijo una voz a su lado. Una enfermera con rostro amable se acercó a él, revisando su pulso. «Ha sido una noche larga, pero está en buenas manos. El equipo médico logró salvar su brazo, aunque necesitará tiempo y terapia para recuperarse». Esteban tragó saliva, su garganta seca como el desierto. ¿Qué pasó después? ¿El tiburón?». La enfermera negó con la cabeza. «No hemos recibido noticias de más ataques en la bahía, pero las autoridades están investigando. Parece que tuvo usted un encuentro muy raro». En ese momento, un hombre con uniforme de la policía marítima entró a la habitación, sosteniendo una libreta en la mano.
Era el oficial mayor que había estado en la lancha. «Señor García, ¿cómo se siente?», preguntó con un tono profesional pero amable. «Dolorido, vivo, supongo», respondió Esteban con una mueca. «¿Qué necesitan?». «Solo necesitamos algunos detalles más sobre lo que ocurrió», explicó el oficial, tomando asiento junto a la cama. «Cuéntenos exactamente cómo comenzó todo». Esteban relató los eventos con la mayor claridad que pudo, aunque su voz temblaba al recordar el ataque. Describió cómo el tiburón apareció de repente, la lucha por liberar la línea y el momento en que sus dientes se cerraron sobre su brazo. Cada palabra lo agotaba, pero sabía que era necesario. «Entiendo, gracias por su cooperación», dijo el oficial al terminar de tomar notas. «Es un caso poco común, pero no sin precedentes. En esta época del año, los tiburones martillo suelen acercarse más a la costa en busca de comida. Puede que el pez que atrapó los atrajera. ¿Creen que vuelva a pasar algo así?», preguntó Esteban, su voz cargada de preocupación. «El océano es impredecible, pero tomaremos medidas adicionales para advertir a los pescadores. Por ahora descanse, ha pasado por mucho». Cuando el oficial se levantó para irse, Esteban lo detuvo con una última pregunta. «¿Lo vieron? ¿El tiburón?». «No», respondió el oficial con seriedad. «Se desvaneció en el agua antes de que llegáramos a la costa. Así es como suelen ser. Aparecen, causan estragos y desaparecen tan rápido como llegaron». Esteban asintió lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Aunque estaba a salvo por ahora, sabía que el recuerdo de esa silueta rondando bajo las olas lo perseguiría mucho más allá de las tranquilas aguas de la bahía de Tampa. El sol ya había comenzado a descender cuando el oficial de la policía marítima, Carlos Hernández, se reunió con su equipo en el muelle principal. Los informes preliminares sobre el ataque de tiburón ya habían llegado a los titulares locales, pero aún quedaba mucho por hacer. Mientras los socorristas terminaban de asegurar la zona donde ocurrió el incidente, los oficiales debatían las medidas necesarias para evitar otro evento similar. «Tenemos que asegurarnos de que no haya más actividad inusual en esta área», dijo Carlos, apoyándose en la barandilla del muelle mientras observaba las aguas tranquilas. «Ya alertamos a los pescadores, pero quiero que revisemos las grabaciones de las cámaras de vigilancia cercanas al puente Sunshine Skyway. Tal vez podamos aprender algo sobre el comportamiento del tiburón». «¿Crees que seguirá rondando por aquí?», preguntó uno de los socorristas, un joven de cabello rubio llamado Tomás. Por lo que contó el pescador, parecía demasiado agresivo, incluso para un martillo. «No lo sé», respondió Carlos, con los ojos fijos en la distancia. «Estos animales no atacan sin razón. Algo tuvo que alterarlo, tal vez la pesca o el ruido en el agua, pero no podemos correr riesgos. Mantenemos la vigilancia activa durante las próximas 48 horas. En el hospital, Esteban despertó sobresaltado al escuchar el suave pitido del monitor cardíaco junto a su cama. El cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por el brillo intermitente de los equipos médicos. Trató de incorporarse, pero el dolor en su brazo herido lo detuvo. Una enfermera entró al cuarto al notar su movimiento. «Señor García, tranquilícese», dijo con una voz calmada mientras ajustaba el suero. «Ha pasado por una cirugía, complicada pero está estable. No trate de moverse demasiado». «¿Cuánto tiempo llevo aquí?», preguntó Esteban, su voz apenas un murmullo. «Desde esta mañana», respondió la enfermera. «Los médicos hicieron un excelente trabajo, pero necesitará fisioterapia para recuperar completamente la movilidad en su brazo». Esteban asintió lentamente, intentando procesar la información. Su mente, sin embargo, seguía atrapada en los momentos del ataque. Cada vez que cerraba los ojos, veía al tiburón, su silueta acechante y sus movimientos rápidos e implacables. El pensamiento lo hizo estremecerse. Poco después, Carlos llegó al hospital para actualizar a Esteban sobre las medidas de seguridad que estaban implementando. Llevaba un cuaderno y una expresión seria que dejó claro que aún había preguntas sin responder. «Señor García», dijo mientras se acercaba a la cama, «me alegra ver que está consciente. ¿Cómo se siente?». «Como si me hubiera pasado por encima un camión», respondió Esteban con una media sonrisa. «¿Alguna novedad sobre el tiburón?». Carlos sacudió la cabeza. «Por ahora no, hemos patrullado la zona y no hemos visto rastros. Eso no significa que no esté cerca.
Estos animales son increíblemente difíciles de rastrear, pero hemos aumentado la vigilancia en toda la bahía. ¿Y qué pasa con los pescadores? ¿Están tomando precauciones?, preguntó Esteban, intentando ignorar el peso del miedo que aún sentía. Hemos distribuido advertencias y cerrado temporalmente las áreas de pesca cercanas al puente. También estamos monitoreando cualquier actividad inusual en el agua. Pero necesito que me cuente algo más, dijo Carlos, tomando asiento. ¿Recuerda algún detalle adicional sobre el comportamiento del tiburón? ¿Algo que no nos haya mencionado antes? Esteban frunció el ceño, haciendo un esfuerzo por recordar. Todo pasó tan rápido, pero recuerdo que no se comportaba como esperaba. Cuando intenté liberarlo, no pareció asustarse. Fue como si se enojara, como si supiera que yo estaba ahí para hacerle daño. Los tiburones no suelen actuar por ira, pero pueden ser muy protectores si se sienten amenazados, dijo Carlos haciendo una nota rápida. Tal vez lo que atrapó con su anzuelo lo irritó más de lo habitual. Era un pez grande, murmuró Esteban. Uno que luchó mucho. Quizá la sangre en el agua lo volvió loco. Carlos asintió cerrando su cuaderno. Tiene sentido. Vamos a seguir investigando. Mientras tanto, quiero que se concentre en recuperarse. Ya ha pasado por suficiente. Antes de irse, Carlos dejó una tarjeta con su número directo sobre la mesita de noche. Si recuerda algo más, no dude en llamarme. Esteban observó la tarjeta durante un largo momento después de que el oficial se marchara. Su mente se llenó de pensamientos contradictorios: gratitud por estar vivo, culpa por haber provocado el encuentro y un miedo persistente a lo que acechaba bajo la superficie del océano. Más tarde esa noche, el hospital recibió otra llamada de emergencia. Un grupo de pescadores, ignorando las advertencias de las autoridades, había decidido probar suerte en las aguas cerca del puente Sunshine Skyway. Uno de ellos reportó haber visto un tiburón de gran tamaño rondando su bote. Aunque no hubo ataques, el informe despertó alarmas en las oficinas de la Policía Marítima. Carlos, que aún estaba revisando informes en la estación, levantó el teléfono de inmediato cuando recibió la noticia. «Reúne a un equipo», ordenó a Tomás. «Quiero que rastreemos esa área antes del amanecer. Si ese tiburón sigue ahí, necesitamos saberlo». Mientras tanto, en su habitación de hospital, Esteban no lograba conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo del ataque volvía con una intensidad que lo hacía temblar. Finalmente, tomó la tarjeta que Carlos había dejado y la sostuvo entre sus dedos. «No puedo dejar que esto me consuma», se dijo en voz baja, pero en el fondo sabía que el miedo no desaparecería tan fácilmente. En la bahía, la lancha de la Policía Marítima se deslizaba silenciosamente bajo el puente, sus reflectores iluminando la superficie del agua en busca de cualquier señal del tiburón. El equipo estaba tenso, atento a cualquier movimiento en las profundidades, pero el océano permanecía en silencio, como si guardara celosamente su secreto. Carlos, sentado al timón, no podía evitar sentir que el tiburón aún estaba cerca, acechando, esperando. Miró hacia el horizonte, donde el primer rayo de sol comenzaba a iluminar las olas, y murmuró para sí mismo: «No hemos terminado, ¿verdad?». La habitación del hospital estaba silenciosa, salvo por el débil pitido del monitor cardíaco que marcaba el ritmo del corazón de Esteban. Habían pasado 2 días desde el ataque, y aunque los médicos habían logrado estabilizarlo y salvar su brazo, el dolor, tanto físico como psicológico, seguía presente. Esteban miraba fijamente el techo, incapaz de borrar de su mente la imagen del tiburón. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que sus dientes se cerraron sobre su carne. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era la enfermera que había estado cuidándolo desde su ingreso. «Señor García, tiene una visita», dijo con una sonrisa amable mientras abría la puerta un poco más. Carlos Hernández, el oficial de la Policía Marítima, entró con su uniforme impecable y un cuaderno bajo el brazo. Parecía más cansado que la última vez, pero mantenía su aire profesional. «Esteban, ¿cómo se siente hoy?», preguntó acercándose a la cama. «Como si hubiese peleado contra un camión y perdido», respondió Esteban, intentando forzar una sonrisa. «Pero sigo aquí, así que supongo que eso es algo». Carlos asintió y tomó asiento junto a la cama. «Eso es algo, definitivamente. Escuche, quería venir personalmente a informarle sobre lo que hemos encontrado desde el incidente».
¿Ya han visto al tiburón?, preguntó Esteban, su voz cargada de una mezcla de curiosidad y temor. Lo hemos rastreado hasta cierto punto, dijo Carlos, abriendo su cuaderno. Recibimos informes de algunos pescadores que lo vieron rondando cerca del puente, pero desapareció nuevamente. Hemos reforzado la vigilancia y cerrado varias áreas de pesca en la bahía, al menos hasta que estemos seguros de que ya no representa una amenaza inmediata. Esteban asintió lentamente. ¿Y creen que fue un ataque aleatorio? ¿O había algo más en su comportamiento? Los expertos que consultamos creen que el tiburón estaba actuando de manera natural. La sangre del pez que atrapó probablemente lo atrajo, y la actividad en el agua lo puso en alerta. Pero admito que su agresividad es inusual. Podría estar relacionado con otros factores, como la falta de comida o cambios en su entorno. Así que, básicamente, yo fui el desencadenante, murmuró Esteban desviando la mirada. No se culpe, Esteban, dijo Carlos con firmeza. Esto no fue su culpa. Estaba haciendo lo que cualquier pescador haría y tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. El silencio cayó entre ambos por un momento, roto solo por el suave zumbido de los equipos médicos. Finalmente, Esteban rompió el silencio. No puedo dejar de pensar en ello, confesó. Cada vez que cierro los ojos veo ese maldito tiburón. Siento su fuerza, su velocidad, y ese momento en que pensé que no iba a salir de allí con vida. Carlos lo miró con comprensión. Lo que está sintiendo es normal después de algo así, pero tiene que recordar que sobrevivió. Muchos en su lugar no habrían tenido la misma suerte. ¿Suerte? Esteban dejó escapar una risa amarga. No se siente como suerte. Lo entiendo, respondió Carlos, pero sobrevivir significa que tiene la oportunidad de seguir adelante, de aprender de esto y ayudar a otros a entender los riesgos. Su historia ya está generando conciencia en la comunidad. Esteban se quedó en silencio, procesando las palabras del oficial. Había algo de verdad en lo que decía, aunque en ese momento todo parecía abrumador. Más tarde ese día, mientras Esteban intentaba descansar, recibió otra visita inesperada. Era un biólogo marino llamado Javier, enviado por la Agencia de Vida Silvestre para recopilar información sobre el ataque. Señor García, soy Javier Solís. Trabajo con la Agencia de Conservación Marina. Se presentó con un apretón de manos firme. Lamento lo que le sucedió, pero estoy aquí para aprender más sobre el comportamiento del tiburón que lo atacó. Esteban lo miró con curiosidad. ¿Por qué tanto interés en un tiburón? Porque los ataques como este no son tan comunes, explicó Javier. Queremos entender qué pudo haberlo causado. Los tiburones martillo son depredadores naturales, sí, pero no suelen atacar humanos a menos que se sientan amenazados o confundidos. Esteban le relató nuevamente los eventos, esta vez con más detalle, recordando cómo el tiburón había golpeado el muelle y cómo parecía enfocado en él incluso después de liberarse. Eso es fascinante y preocupante, dijo Javier mientras tomaba notas. El comportamiento sugiere que algo alteró su estado natural. Podría ser estrés ambiental o incluso escasez de alimento en la zona. ¿Y qué significa eso para los pescadores como yo?, preguntó Esteban, con un deje de preocupación. Significa que debemos ser más cuidadosos y conscientes del impacto que tenemos en el ecosistema, respondió Javier. Pero también significa que necesitamos educar mejor a la gente sobre cómo interactuar con estos animales. Su historia puede ayudar a prevenir futuros incidentes. Esteban suspiró, sintiéndose una vez más como un engranaje pequeño en una maquinaria mucho más grande. Espero que esto valga para algo. Lo hará, aseguró Javier antes de despedirse. Gracias por compartir su experiencia. Espero que se recupere pronto. Esa noche, mientras las luces del hospital parpadeaban suavemente, Esteban se encontró mirando su brazo herido. Las vendas blancas escondían el daño real, pero no podían borrar las cicatrices que sabía que llevaría por el resto de su vida. Recordó las palabras de Carlos y Javier, y aunque el miedo aún lo envolvía, empezó a vislumbrar una pequeña chispa de propósito en medio del caos. Se prometió a sí mismo que haría algo útil con su experiencia, incluso si eso significaba revivir el peor momento de su vida para evitar que otros pasaran por lo mismo. Por primera vez en días, sintió que, aunque el océano le había arrebatado parte de su tranquilidad, también le había dado una historia que contar, una historia que podría salvar vidas.
La sala de conferencias del hospital era un espacio sencillo, con paredes blancas y sillas de plástico dispuestas en filas. A pesar de su sobriedad, estaba llena de periodistas locales, funcionarios de la policía marítima y un pequeño grupo de pescadores habituales de la bahía de Tampa. Todos esperaban ansiosos el informe oficial sobre el ataque de tiburón que había captado la atención de la comunidad. Carlos Hernández, el oficial a cargo de la investigación, ajustó su uniforme y tomó el podio en el frente de la sala. Tenía una carpeta en la mano con las notas del caso y las declaraciones de testigos, incluido el relato de Esteban. «Gracias por estar aquí», comenzó mirando al público. «Como saben, el reciente ataque de tiburón bajo el puente Sunshine Skyway es un recordatorio de que nuestras aguas, aunque hermosas, también pueden ser peligrosas. Hemos recopilado toda la información disponible y queremos compartirla con ustedes». Mientras Carlos hablaba, Esteban estaba en su habitación, viendo la transmisión en vivo a través del televisor del hospital. Aunque los médicos le habían sugerido descansar, insistió en ser testigo de lo que se diría. Había algo en escuchar su historia contada por otros que lo hacía sentir más conectado con el mundo exterior. Carlos continuó. El tiburón que atacó al señor Esteban García fue identificado como un tiburón martillo, una especie común en estas aguas. Según los expertos, su comportamiento agresivo puede atribuirse a varios factores, incluyendo la actividad humana en la zona y la posible escasez de alimento. Un periodista levantó la mano. ¿Están diciendo que el ataque fue provocado por el pescador? No, en absoluto, respondió Carlos con firmeza. El señor García no hizo nada que cualquier otro pescador no haría. Este incidente no es culpa suya. Sin embargo, es un recordatorio de la importancia de seguir las precauciones recomendadas cuando se interactúa con la vida marina. Esteban apagó el televisor antes de escuchar las preguntas restantes. Aunque las palabras de Carlos eran razonables, no podía evitar sentirse parcialmente responsable. Había algo inquietante en la idea de que sus acciones, aunque involuntarias, habían desencadenado el ataque. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, intentando calmar su mente. Horas después, Carlos llegó al hospital para hablar con Esteban en persona. Llevaba consigo una copia del informe oficial que planeaba entregarle. Tocó suavemente la puerta antes de entrar. «Esteban», dijo con una leve sonrisa, «quería pasar a dejarte esto». Colocó la carpeta sobre la mesita de noche. «Es el informe final del caso, por si quieres leerlo». «Gracias», respondió Esteban mirando la carpeta pero sin abrirla. «¿Cómo fue la conferencia? ¿Dijeron algo que valiera la pena escuchar?» «Principalmente, reiteramos, la importancia de la seguridad y la educación», explicó Carlos, sentándose en una silla cercana. «La comunidad está preocupada, pero también más atenta. Tu historia ha hecho que la gente reflexione». Esteban soltó una risa sarcástica. «Supongo que ser un ejemplo de lo que no se debe hacer tiene su utilidad». «No te subestimes», replicó Carlos. «Sobreviviste a algo que muchos no habrían logrado, y al contar tu experiencia, estás ayudando a otros a entender los riesgos. Eso tiene mucho valor». Esteban lo miró en silencio durante un momento antes de asentir. «Tal vez tengas razón, pero todavía no sé cómo procesarlo todo. Cada vez que cierro los ojos siento que estoy allí de nuevo, en ese muelle, con el tiburón tirando de mí». Carlos se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Ese tipo de trauma no desaparece de la noche a la mañana, pero con el tiempo y con ayuda puedes encontrar una forma de lidiar con ello. Y si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». Después de que Carlos se marchara, Esteban finalmente abrió la carpeta. Sus manos temblaban ligeramente mientras hojeaba las páginas llenas de términos técnicos, mapas de la bahía y análisis de expertos en vida marina. Una sección en particular llamó su atención, un análisis detallado del comportamiento del tiburón durante el ataque. El tiburón mostró un patrón de agresividad posiblemente relacionado con la actividad de pesca y la presencia de sangre en el agua, leyó en voz alta. Aunque inusual, este comportamiento puede intensificarse en áreas con alta densidad de tráfico marítimo y cambios en la disponibilidad de alimento. Dejó el informe a un lado, sintiéndose abrumado. Aunque había respuestas, ninguna de ellas parecía aliviar la sensación de inquietud que llevaba consigo desde el ataque. Decidió salir de la habitación para despejarse
El hospital tenía un pequeño jardín en el patio trasero, un espacio tranquilo con bancos de madera y árboles que ofrecían sombra. Esteban se sentó en uno de los bancos, observando a las aves que revoloteaban cerca de una fuente. Un hombre mayor que estaba sentado en otro banco lo reconoció y se acercó. «Tú eres el del ataque del tiburón, ¿verdad?», preguntó con curiosidad. Esteban asintió lentamente. «Ese soy yo. Te vi en las noticias. Vaya historia», dijo el hombre. «Debe haber sido aterrador». «Lo fue», admitió Esteban. «Todavía lo es, para ser honesto». El hombre asintió como si entendiera perfectamente. «Sabes, hace años tuve un accidente en el agua. Me quedé atrapado en un bote volcado durante una tormenta. Pensé que iba a morir allí mismo. Me tomó mucho tiempo volver a sentirme seguro, cerca del agua». «¿Cómo lo superaste?», preguntó Esteban intrigado. «Con paciencia», respondió el hombre, «y recordándome a mí mismo que el agua no es mi enemiga. Es peligrosa, sí, pero también hermosa. Aprendí a respetarla más y con el tiempo volví a sentirme en paz». Las palabras del hombre resonaron en Esteban mientras volvía a su habitación. Quizás no se trataba de olvidar lo que había pasado, sino de aprender a vivir con ello. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se prometió que encontraría una forma de reconciliarse con el océano, incluso si le tomaba toda la vida. Esteban despertó en la madrugada con un sobresalto. Había tenido otra pesadilla. En ella estaba nuevamente en el muelle, el tiburón martillo acechándolo en el agua turbia. Siempre terminaba igual, con el ataque, la mordida y esa sensación de impotencia que lo paralizaba. Se sentó en la cama, respirando con dificultad mientras trataba de calmarse. El monitor cardíaco a su lado reflejaba su agitación. Sabía que no podía seguir así. El miedo lo consumía, incluso en sus momentos más tranquilos. Decidió llamar al número que Carlos le había dejado. El oficial respondió al segundo timbre, su voz áspera por el sueño interrumpido. «¿Esteban? ¿Todo bien?» No realmente», dijo Esteban, sintiendo una mezcla de vergüenza y necesidad. «Sigo teniendo pesadillas. No puedo dejar de pensar en ello». Carlos suspiró al otro lado de la línea. «Es normal después de lo que pasaste, pero no tienes que enfrentarlo solo. ¿Has hablado con alguien sobre esto? Un terapeuta podría ayudarte». «No», admitió Esteban. «No sé si estoy listo para eso». «Tal vez nunca te sientas listo», respondió Carlos, «pero dar el primer paso es lo más difícil. Mira, conozco a alguien que podría ayudarte. Es terapeuta y trabaja con personas que han pasado por situaciones traumáticas en el agua. Si estás dispuesto, puedo hacer que te vea». Esteban dudó un momento, pero sabía que no podía seguir así. «Está bien, lo intentaré». Al día siguiente, un psicólogo llamado Javier Campos llegó al hospital para conocer a Esteban. Era un hombre de mediana edad, con una actitud tranquila y una voz calmante que de inmediato puso a Esteban un poco más a gusto. «Carlos me contó sobre lo que pasó», dijo Javier mientras se sentaba frente a Esteban. «Lo que viviste no es fácil de procesar, pero podemos trabajar juntos para ayudarte a superarlo». «¿Cómo se supone que hago eso?», preguntó Esteban cruzando los brazos. «Cada vez que cierro los ojos lo veo. Siento que estoy de vuelta en ese muelle, como si nunca hubiera salido de allí». Javier asintió con comprensión. «Esos son síntomas normales del trastorno de estrés postraumático. Pero lo importante es que reconoces lo que estás sintiendo. Eso significa que ya tienes la capacidad de empezar a trabajar en ello. ¿Podemos intentar algo juntos?». Esteban asintió, aunque no estaba completamente convencido. Javier sacó una libreta y un bolígrafo, pero en lugar de escribir comenzó a hablar. «Quiero que cierres los ojos y respires profundamente», dijo. «Inhala por la nariz, cuenta hasta 4 y exhala lentamente por la boca. Vamos a repetir eso unas cuantas veces». Esteban obedeció, sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a relajarse ligeramente. Aunque el recuerdo del ataque seguía presente, la respiración le dio un pequeño ancla en el presente. «Ahora, quiero que me hables de un lugar que te haga sentir seguro», continuó Javier. «Un lugar donde te sientas en paz». Esteban pensó en su infancia, en los días que pasaba en la playa con su familia. «Cuando era niño solíamos ir a una playa al sur de aquí. Recuerdo construir castillos de arena y escuchar las olas. Me sentía tranquilo. Esa tranquilidad sigue siendo parte de ti.
dijo Javier. Cada vez que sientas que el miedo te invade, intenta volver a ese lugar en tu mente. Con práctica podemos usar esa memoria para reducir la intensidad de los recuerdos traumáticos. Aunque el ejercicio parecía simple, Esteban notó que su respiración se había calmado y que el nudo en su pecho se sentía un poco menos apretado. Durante las semanas siguientes, Esteban trabajó con Javier en ejercicios similares. También comenzó a escribir sobre su experiencia como una forma de liberar lo que sentía. Aunque el miedo no desapareció de inmediato, los ataques de pánico se volvieron menos frecuentes, y por primera vez desde el ataque, sintió que podía empezar a recuperar algo de control sobre su vida. Un día, mientras caminaba por el jardín del hospital, se encontró con Carlos nuevamente. El oficial estaba de paso para revisar cómo iba su recuperación. «Te ves mejor», comentó Carlos estrechándole la mano. «¿Cómo va todo?» «Poco a poco», respondió Esteban con una sonrisa cansada. «Todavía me queda un largo camino, pero creo que estoy avanzando». «Eso es lo importante», dijo Carlos. «Y por lo que escuché, tu historia está ayudando a otros. Desde que hablamos de tu caso, más personas han tomado medidas de seguridad en el agua. Incluso los pescadores más tercos están prestando atención». Esteban dejó escapar una risa breve. «Supongo que algo bueno salió de todo esto». «Definitivamente», respondió Carlos. «Y recuerda, no estás solo en esto. Si alguna vez necesitas algo, sabes dónde encontrarme». Esteban asintió, sintiendo una gratitud genuina hacia el hombre que había estado a su lado desde el principio. Aunque el camino hacia la recuperación era largo y difícil, por primera vez desde el ataque, sentía que había una luz al final del túnel. El tiburón había dejado su marca, pero no definiría el resto de su vida. El viento soplaba fresco en la bahía de Tampa cuando Esteban llegó al puerto para encontrarse con Carlos. Ya habían pasado meses desde el ataque, y aunque la recuperación de Esteban era visible, su mirada seguía marcada por la huella del miedo. Había aceptado participar en una charla de seguridad organizada por la Policía Marítima, y esa mañana, a pesar de sus temores, sentía que era el momento adecuado para enfrentar a su adversario más grande, el agua. Carlos lo vio acercarse con una ligera sonrisa. «¿Te ves bien, Esteban? ¿Estás listo?» Esteban dudó por un momento antes de responder. «Listo, no lo sé, pero ya no puedo seguir huyendo de esto». «Es un buen paso, créeme», dijo Carlos, dándole una palmada en la espalda. «Ya estás ayudando a otros solo con estar aquí». «Supongo que sí», respondió Esteban mirando al mar. «Pero cada vez que miro esas aguas, siento que algo me observa. Es normal sentir miedo, pero ese miedo puede ser un aliado, si sabes cómo manejarlo», explicó Carlos. «El objetivo de esta charla es precisamente eso, cómo convivir con esos miedos sin dejar que controlen tu vida». Se acercaron a un pequeño escenario en la orilla, donde un grupo de pescadores, algunos de los cuales Esteban conocía, ya se había reunido. La policía había colocado pancartas sobre seguridad en la pesca y la importancia de la prevención de accidentes en las aguas de la bahía. Cuando Esteban subió al escenario, miró al público. Había más de una veintena de personas presentes, todas con el rostro lleno de curiosidad y en algunos casos escepticismo. Sabía que muchos de ellos lo veían como un ejemplo de lo que no debía hacerse en el agua, pero él no estaba allí para darles una lección sobre lo que había hecho mal. Estaba allí para hablar de lo que había aprendido y de cómo había encontrado una forma de seguir adelante. Carlos le hizo una señal para que comenzara. «Este es Esteban García», dijo con una sonrisa. «El hombre que sobrevivió a 1900 un ataque de tiburón y que ahora quiere compartir su experiencia para ayudar a todos a ser más conscientes de los peligros del mar». Esteban respiró profundamente antes de hablar, recordando los consejos de Javier, su terapeuta. No estaba solo. Se había preparado para este momento. «Hace unos meses estuve en el mismo lugar que ustedes. Pesqué como siempre, tranquilo, sin pensar en lo que podría estar acechando bajo la superficie. Pero ese día algo cambió. No, fue el primer ataque de tiburón en la zona, pero sí fue el mío». Se detuvo un momento para dejar que sus palabras calaran en el público. Algunos de los pescadores lo miraban con atención, mientras otros parecían incómodos, como si su presencia les recordara lo frágiles que podían ser en el mar. «Cuando el tiburón me atacó no sabía qué hacer. Estaba demasiado asustado para pensar claramente. Al principio
pensé que no sobreviviría. El dolor, la sangre, el agua se volvió un campo de batalla donde luchaba por mi vida. Pero algo pasó. Después de todo eso, comencé a ver las cosas de otra manera. En lugar de temerle al mar, empecé a aprender a respetarlo, a entender que, al igual que nosotros, los tiburones también tienen su lugar en este ecosistema. Una mujer en la primera fila levantó la mano, interrumpiendo su discurso. Pero ¿cómo podemos estar tranquilos sabiendo que un tiburón podría atacarnos en cualquier momento? ¿No te da miedo volver al agua? Esteban asintió sin dudarlo. Claro que me da miedo. Cada vez que miro el agua, el miedo regresa. Pero he aprendido a reconocerlo y a usarlo para estar más preparado. Conocer los riesgos, seguir las recomendaciones de seguridad, estar alerta, son las formas en las que puedo reducir ese miedo. Y créanme, estar aquí hoy, hablando con ustedes, es una de las formas en que he encontrado la paz. Porque el miedo no va a desaparecer por sí solo. Necesitamos enfrentarlo. El público guardó silencio durante un momento, reflexionando sobre sus palabras. Esteban continuó: el mar es impredecible, pero eso no significa que debamos dejar de disfrutar de lo que nos ofrece. De hecho, eso lo hace aún más hermoso. Los tiburones, los peces, el mar, todos forman parte de un equilibrio. Si aprendemos a respetarlo, las probabilidades de que algo malo ocurra disminuyen. Por eso es tan importante estar informados, tomar precauciones y no dejar que el miedo nos paralice. Carlos sonrió y asintió orgulloso del progreso de Esteban. Al final de la charla, varios de los pescadores se acercaron para felicitarlo y agradecerle por su valentía. Nunca pensé que un tipo como tú pudiera ser tan sabio después de pasar por algo así, le dijo uno de ellos, un hombre robusto, con una barba gris. Esteban le dio una sonrisa sincera. No se trata de sabiduría, se trata de sobrevivir y de aprender a vivir con lo que nos pasa, no a dejar que nos controle. Esa noche, cuando Esteban regresó a su habitación en el hospital, se sintió más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. Había hablado abiertamente de su miedo, de su experiencia, y lo más importante, había comenzado a sanar. Sabía que el proceso no sería rápido ni fácil, pero por primera vez desde el ataque, sentía que había dado un paso hacia adelante. Miró el horizonte desde la ventana de su habitación. El mar, tan imponente y misterioso como siempre, estaba ahí, inmenso y profundo, pero ya no lo veía como un enemigo. Lo veía como una parte de un mundo al que, aunque temeroso, ahora respetaba. El tiburón ya no tenía el poder de definir su vida. Había aprendido a convivir con su miedo y, más importante aún, a seguir adelante, dejando que su historia ayudara a otros a no cometer los mismos errores. Se recostó en la cama y cerró los ojos, sintiendo que, aunque la herida aún estaba allí, estaba comenzando a cicatrizar. El miedo seguía presente, sí, pero también lo era la esperanza, y eso, pensó, era suficiente. Esteban había pasado semanas preparándose para este momento. Aunque su cuerpo estaba mucho mejor, la ansiedad lo acompañaba constantemente. Decidió que lo mejor sería volver al mar, enfrentarse a su miedo de una vez por todas. No lo haría solo, por supuesto. Carlos, siempre dispuesto a apoyarlo, había organizado una excursión especial en la bahía para ayudarlo a superar este último obstáculo. La policía marítima, junto con algunos expertos en seguridad acuática, estarían allí para monitorear la situación. El día llegó y Esteban, acompañado de Carlos, se encontraba de pie en el muelle, mirando el agua con una mezcla de nerviosismo y determinación. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas y la brisa salada del mar le traían recuerdos tanto dolorosos como liberadores. Era un lugar que ahora le resultaba familiar, pero que al mismo tiempo le provocaba una sensación de vulnerabilidad. «¿Estás listo para esto, verdad?», preguntó Carlos, acercándose a él mientras ajustaba su chaleco salvavidas. «Recuerda que no tienes que enfrentarlo todo de una vez. Lo estamos haciendo a tu propio ritmo». «Lo sé», respondió Esteban mirando el agua en silencio. «No sé si realmente estoy listo. Cada vez que miro este mar, siento que ese tiburón aún está allí, esperándome». Carlos puso una mano en su hombro. «Es normal. El miedo no desaparece de la noche a la mañana. Lo importante es que hoy estás eligiendo enfrentarlo. Es un paso grande,
Esteban asintió. No se trata de olvidar lo que pasó. Se trata de aprender a vivir con ello. El grupo comenzó a embarcarse en la pequeña lancha que los llevaría a una zona más alejada del muelle, donde el agua era más tranquila y donde no había riesgo de encuentros cercanos con tiburones. Mientras la lancha se deslizaba sobre el agua, Esteban miraba hacia el horizonte, intentando tranquilizar su mente. El rugido del motor lo acompañaba y las olas seguían su curso natural, ajenas a lo que había ocurrido semanas atrás. De repente, uno de los expertos en vida marina, un hombre llamado Andrés, rompió el silencio. Esteban, lo que estás haciendo hoy es importante, no solo para ti, sino para todos los que han tenido miedo del mar. El océano es un lugar impredecible, pero también es fascinante. Si aprendemos a respetarlo y entenderlo, podemos disfrutarlo, sin temores. Esteban asintió aunque sus manos temblaban ligeramente. Sabía que en algún momento tendría que enfrentar esos recuerdos, pero quería intentar seguir adelante. Solo espero que no me desesperes si algo sale mal, bromeó, intentando aliviar la tensión en el aire. Lo único que vamos a hacer hoy es quedarnos tranquilos, disfrutar del mar y ver qué podemos aprender de él. Nadie está aquí para presionarte, dijo Carlos con una sonrisa tranquilizadora. La lancha comenzó a reducir su velocidad y finalmente se detuvo en un lugar apartado, lejos de cualquier zona de pesca o áreas turísticas. El agua, tranquila y profunda, parecía perfecta para lo que Esteban necesitaba: espacio para pensar y para sentirse seguro. Carlos y los demás miembros del grupo se encargaron de lanzar las redes de seguridad para evitar cualquier posible accidente mientras Esteban observaba el agua. Andrés, con su tono calmado y paciente, comenzó a explicar algunos de los comportamientos de los tiburones y cómo interactúan con los humanos. Los tiburones son criaturas increíblemente importantes para el ecosistema marino. No son solo cazadores, son vitales para mantener el equilibrio. Si entendemos esto, podemos empezar a verlos no como monstruos, sino como parte del mundo que compartimos. Esteban lo escuchaba atentamente, aunque cada palabra le recordaba lo sucedido. Pero, en lugar de sentir miedo, comenzó a sentir una extraña curiosidad por el mar y sus criaturas. ¿Cómo sabemos que un tiburón no va a atacarnos entonces?, preguntó. No podemos saberlo con certeza, respondió Andrés, pero sí sabemos que los tiburones no atacan a los humanos por instinto. La mayoría de los encuentros son por error, especialmente cuando los humanos se parecen a sus presas, como los focos o las tortugas marinas. Pero si comprendemos su comportamiento, podemos minimizar esos encuentros. Esteban asintió lentamente, tomando las palabras de Andrés como una lección. Miró al agua con más calma, al principio nervioso, pero poco a poco su respiración comenzó a regularse. De repente, uno de los miembros del equipo, desde la parte trasera de la lancha, señaló hacia el agua. ¡Miren! ¡Un pez martillo! Todos giraron la cabeza hacia donde señalaba. Un tiburón martillo, pequeño en comparación con el que Esteban había enfrentado. Nadaba cerca de la superficie, moviéndose con gracia. Andrés, quien había estado observando, sonrió. Es un joven tiburón martillo. Como pueden ver, no está interesado en nosotros, solo sigue su camino. Esteban se quedó en silencio, observando al tiburón mientras nadaba, completamente ajeno a su presencia. Por un momento sus pensamientos se desvanecieron y solo pudo admirar la majestuosidad de la criatura. El miedo, aunque aún presente, comenzó a disminuir ante la belleza y la calma que transmitía el animal. ¿Lo ves? Es un ser vivo que tiene su propio propósito, dijo Andrés, notando la expresión de Esteban. Si entiendes esto, el miedo empieza a desaparecer. Esteban miró a Carlos, quien le sonrió de forma aprobatoria. Es un gran paso, Esteban. Sin decir una palabra, Esteban se recostó en el borde de la lancha, mirando el agua con una sensación renovada de respeto y comprensión. La imagen del tiburón martillo nadando sin malicia lo hizo sentir por primera vez que el océano no era su enemigo. Había tenido un encuentro con su lado más oscuro. Sí, pero eso no significaba que el mar fuera un lugar peligroso en su totalidad. Había más en él que solo la amenaza. Poco después, la lancha comenzó a regresar al puerto. Esteban, aunque todavía sentía una ligera ansiedad, ya no veía el mar como el mismo espacio aterrador. Había aprendido a aceptarlo.
a convivir con él. Los recuerdos del ataque seguirían allí, pero ya no lo dominarían. Había decidido no dejar que el miedo dictara su vida. Al llegar al muelle, Carlos lo miró con una sonrisa. «Lo hiciste, Esteban. No solo volviste al mar, sino que aprendiste a respetarlo». Esteban asintió con una sonrisa tímida. «Creo que sí. No sé si alguna vez me sentiré completamente cómodo, pero estoy en paz con eso. Ya no tengo miedo de lo que pueda venir». Carlos le dio una palmada en el hombro. «Eso es todo lo que importa». El sol comenzaba a ponerse sobre la bahía de Tampa, tiñendo el horizonte de naranja y púrpura. Esteban se encontraba de pie en la orilla, mirando el agua. Habían pasado más de 6 meses desde el ataque, y aunque la cicatriz en su brazo ya estaba completamente curada, la herida psicológica seguía presente. Sin embargo, había algo diferente en su postura hoy. Ya no sentía el miedo que había sentido la primera vez que miró el mar después del ataque. Había aprendido a convivir con él, a aceptarlo como una parte de su vida, no como una amenaza constante. Carlos llegó poco después, estacionando su camioneta cerca de donde Esteban estaba. Se acercó con una sonrisa amistosa. «¿Preparado para hablar sobre todo esto en público?» «Supongo que no tengo otra opción», respondió Esteban, sonriendo de medio lado. «Pero tengo que admitir que es un poco extraño estar aquí de nuevo». Carlos asintió con comprensión. «Es normal. El mar puede ser un lugar difícil, pero has hecho un trabajo increíble enfrentando tus miedos. ¿Recuerdas cómo te sentías hace meses? No podías acercarte al agua sin entrar en pánico». «Sí», dijo Esteban, mirando al mar. «Recuerdo cómo me temblaban las manos cuando llegué al hospital y cómo sentía que todo me había arrebatado. Ahora todo eso parece tan lejano». «Eso es porque has trabajado para superarlo», respondió Carlos con una mirada orgullosa. «Has tomado control de tu vida y hoy vas a contar tu historia para ayudar a otros a hacer lo mismo». Esteban suspiró profundamente. Sabía que su charla sobre el ataque de tiburón no sería fácil. Era un tema doloroso, pero también era parte de su proceso de sanación. Había aceptado que, si podía ayudar a otras personas a entender los riesgos y las precauciones al estar cerca del agua, entonces el sufrimiento tendría algún propósito. El evento se llevaría a cabo en un centro comunitario local, y Esteban había sido invitado a compartir su experiencia con un grupo de pescadores, ecologistas y residentes de la bahía. El objetivo era educar a la comunidad sobre la seguridad en el mar y sobre cómo prevenir accidentes como el que él había sufrido. «¿Te gustaría que lo hiciéramos juntos?», preguntó Carlos mientras caminaban hacia el centro. «Si te sientes más cómodo, puedo presentarte y hacer algunas preguntas para que fluya más fácil». Esteban pensó por un momento antes de responder. «Creo que puedo hacerlo solo. Esta vez necesito ser yo quien cuente la historia de la forma en que la viví. Si me ayudo de ti, puede que termine escudándome en eso». Carlos sonrió y palmeó su hombro. «Entiendo. Sé que lo harás bien». Cuando llegaron al centro comunitario, Esteban se sintió un poco abrumado por la multitud. Había más gente de la que esperaba, y sus miradas llenas de curiosidad lo hicieron sentir incómodo. Sin embargo, no retrocedió. Sabía que este era un paso necesario. La sala estaba llena de pescadores, algunos mayores, otros más jóvenes, todos escuchando atentamente mientras se acomodaban en sus asientos. Al fondo, una pantalla mostraba imágenes de seguridad y mapas de la bahía. Carlos subió al escenario primero y comenzó a hablar. «Gracias a todos por venir hoy. La razón por la que estamos aquí es para aprender unos de otros y mejorar nuestra seguridad en el agua». Esteban, quien sobrevivió a un ataque de tiburón hace unos meses, ha estado trabajando muy duro para superar su miedo y ahora quiere compartir su experiencia con todos ustedes. El foco de la sala se volvió hacia Esteban. Respiró hondo y subió al escenario, su corazón latiendo con fuerza. Aunque había pasado mucho tiempo, la sensación de inseguridad volvió por un momento. Miró a la multitud, encontrando los ojos de algunos pescadores conocidos. Al ver sus rostros amigables, el miedo comenzó a disiparse. «Hola», comenzó, su voz un poco temblorosa al principio. «Mi nombre es Esteban García. Soy pescador, que hace unos meses tuve un encuentro muy cercano con un tiburón martillo en estas mismas aguas». Hizo una pausa y observó las reacciones del público. Algunos asintieron,
Otros se miraban entre sí, probablemente preguntándose si estaban escuchando una historia exagerada. Esteban continuó, sabiendo que tenía que ser honesto y directo. Fue una experiencia aterradora, dijo, y sintió el nudo en su garganta. Pensé que no lo lograría. Sentí cómo ese tiburón me mordía el brazo, cómo mi vida estaba en juego. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. El silencio en la sala era palpable. Esteban tomó un sorbo de agua y se recompuso. Pero lo que quiero que sepan hoy es que, aunque la experiencia fue horrible, también me enseñó algo valioso. El mar no es nuestro enemigo. Los tiburones no son monstruos, aunque en ese momento parecía que lo eran. Lo que aprendí es que todo en el mar, incluso los tiburones, tiene un propósito. Y nosotros, como seres humanos, debemos aprender a respetarlo. La sala estaba en absoluto silencio, y Esteban sintió que había encontrado una forma de hablar sobre el miedo sin dejar que él lo dominara. El miedo no desaparece de inmediato. Después de lo que me pasó, temía acercarme al agua, temía que me pasara de nuevo. Pero entendí que lo que tengo que hacer es convivir con ese miedo, aprender a respetar al mar y a sus criaturas. Esteban hizo una pausa y luego continuó. Es importante tomar precauciones. Es importante entender el comportamiento de los tiburones y saber que no atacan sin razón. Si podemos evitar situaciones peligrosas, si aprendemos a estar alertas, podemos reducir los riesgos, pero sobre todo debemos recordar que el océano es un lugar para ser disfrutado, no para ser temido. Al terminar, el público comenzó a aplaudir, algunos con entusiasmo, otros más tímidamente. Esteban sintió una sensación de alivio al ver que su mensaje había llegado a las personas. No había hecho la charla perfecta, pero había hablado desde el corazón, y eso era lo que más importaba. Después de la charla, varios pescadores se acercaron a él, agradeciéndole por su honestidad y por compartir su experiencia. Uno de ellos, un hombre mayor con la cara curtida por el sol, le dijo: «Te respeto, hijo. Lo que hiciste no es fácil, pero es lo que necesitamos. Saber que no estamos solos en el mar, que todos podemos aprender a convivir con él». Esteban sonrió, sintiendo una gratitud profunda. «Gracias. Eso significa mucho para mí». Esa noche, cuando volvió a su habitación, se recostó en la cama mirando el techo. A pesar del cansancio físico, había algo dentro de él que brillaba con fuerza. El miedo aún estaba allí, pero no lo dominaba. Estaba en paz. El tiburón, el mar, todo lo que había vivido ya no lo definiría. Había encontrado su camino hacia la aceptación, y eso lo hacía sentir por primera vez verdaderamente libre.